La exesposa de mi marido apareció accidentalmente en nuestro resort de vacaciones. ¡Qué coincidencia!, exclamó. Esa noche, encontré su agenda de reuniones escondida en su billetera. En el desayuno, anuncié que había mejorado mis vacaciones registrándome en un resort diferente y solicitando el divorcio. Necesito una aspirina. Las palabras se escaparon de mis labios antes de que pudiera detenerlas. Pero Charles no se movió. Su respiración seguía siendo profunda y uniforme mientras me deslizaba fuera de nuestra cama tamaño king en el Malibu Coast Resort. El reloj digital de la mesita de noche brillaba con un 12 y 17 de la noche en ásperos números rojos. Caminé descalza por la alfombra afelpada hasta donde sus pantalones estaban tirados descuidadamente sobre una silla. Había pasado 6 meses planeando este viaje. Cada excursión, cada reserva para cenar, cada paseo al atardecer por la orilla, calculado para reavivar lo que había estado muriendo lentamente entre nosotros durante años. El Malibu Coast Resort no solo era exclusivo, era legendario por su privacidad y lujo, un lugar donde las celebridades y los multimillonarios desaparecían para reconectarse o recuperarse. Para nosotros, representaba 15 años de matrimonio que valía la pena salvar. El dolor de cabeza había comenzado durante la cena, justo cuando ella entró, la primera esposa de mi marido. Mis dedos encontraron la billetera de Charles en su bolsillo trasero. La abrí, buscando el pequeño pastillero que a veces llevaba. En su lugar, encontré un trozo de papel doblado metido detrás de sus tarjetas de crédito. No debería haberlo abierto. Una parte de mí ya lo sabía. 12 horas antes, habíamos estado de pie en el mostrador de registro, la mano de Charles descansando posesivamente en mi espalda baja mientras yo miraba el altísimo techo del vestíbulo con su magnífica lámpara de araña que captaba y fracturaba la luz del sol de California. Señora y señor Harrington, bienvenidos a Malibu Coast Resort, había dicho la conserje, con una sonrisa practicada pero cálida. Hemos preparado la suite frente al mar como lo solicitó, con champán y rosas. Apreté la mano de Charles, captando una rara sonrisa genuina en su rostro. La suite con vista al mar tiene la mejor vista del amanecer en la propiedad, le dije. Realmente querrás despertarte temprano por una vez. Por ti, Eleanor, había dicho, rozando sus labios contra mi sien. Vería 1000 amaneceres. Palabras tan bonitas. Le creí entonces. Nuestra suite había superado incluso mis expectativas meticulosamente investigadas. Las ventanas del piso al techo revelaban el Pacífico extendiéndose hasta el horizonte, las olas rompiendo contra la franja privada de playa debajo. Una botella de Dom Perignon enfriada en una cubeta de hielo junto a un plato de fresas cubiertas de chocolate. Esto es perfecto, había susurrado Charles, rodeándome con sus brazos por detrás mientras estábamos de pie en el balcón. ¿Has pensado en todo? Me había recostado contra él, saboreando el momento. ¡Feliz aniversario! Por 15 años más. La cena de bienvenida había sido en el restaurante exclusivo del resort. Mesas a la luz de las velas espaciadas para mayor privacidad, el suave murmullo de la conversación bajo la música clásica y ventanas que enmarcaban la puesta de sol como arte viviente. Llevaba el vestido azul medianoche que a Charles siempre le había encantado, mi cabello recogido para dejar a descubierto mi cuello. Había estado atento, encantador, el hombre del que me había enamorado hace años, hasta que ella entró. Rebecca había envejecido bien. Su cabello rubio, ahora con mechas expertas, su figura tan delgada como cuando estaban casados. Nos vio inmediatamente, su sorpresa tan perfectamente calibrada que podría haber sido ensayada. Charles, Eleanor, qué increíble coincidencia. Se acercó a nuestra mesa, copa de champán en mano, con un vestido que susurraba dinero y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Observé el rostro de Charles con atención. El destello momentáneo en sus ojos antes de que sus rasgos se arreglaran en una sorpresa apropiada me lo dijo todo. Rebecca, había dicho, levantándose demasiado rápido. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo una pequeña escapada, respondió ella, su mirada se dirigió a mí antes de volver a mi marido. No tenía idea de que ustedes dos estarían aquí. ¡Qué mundo tan pequeño! Una mentira practicada, dicha en el momento perfecto. Lo sentí en mis huesos. Es nuestro aniversario, dije, tomando la mano de Charles sobre la mesa. 15 años. Felicidades. Su sonrisa se tensó. Charles siempre tuvo un gusto excelente. La conversación que siguió fue una clase magistral de subtexto, cada pregunta aparentemente inocente, cada respuesta cuidadosamente construida. Charles había explicado que era una reserva al azar cuando le pregunté más tarde nuestra suite, su rechazo tan casual que claramente estaba ensayado.
Te estás imaginando cosas, ella había dicho. Hemos estado divorciados durante 17 años. ¿Crees que planeé encontrarme con ella aquí? Ahora, de pie en nuestra oscura suite con su billetera en mis manos, desdoblé el papel que había encontrado. Era un horario escrito a mano. Fechas, horas, lugares. El Puerto Deportivo, 10 a.m. Mañana. La Cala Oculta, 2 de la tarde el jueves. El Sendero Norte, temprano en la mañana del sábado. Mi estómago se revolvió cuando comparé el horario con nuestro itinerario de aniversario cuidadosamente planeado. Cada vez que había planeado un tratamiento de spa para mí, él tenía una reunión programada con ella. La clase de cocina que pensé que sería romántica. Había afirmado un repentino interés en el golf exactamente a la hora en que debía encontrarse con Rebecca en el jardín del resort. Me dejé caer en la silla, todavía agarrando la evidencia condenatoria. Mi mente repasó los últimos 6 meses, los repentinos viajes de negocios de Charles, los misteriosos retiros de nuestra cuenta conjunta que había explicado como inversiones, su renovado interés en nuestro aniversario cuando le sugerí que podríamos omitirlo este año. Todas las vacaciones fueron una farsa, no nuestra segunda luna de miel, sino una oportunidad cuidadosamente orquestada para que él la viera mientras yo estaba distraída con los masajes y las clases de meditación que había reservado para mí. Miré a mi marido dormido, su rostro relajado en el sueño, sin preocuparse por la traición que había orquestado. 15 años de matrimonio reducidos a una elaborada tapadera para su infidelidad. Con dedos temblorosos, tomé una foto del horario con mi teléfono antes de doblar cuidadosamente el papel y volver a colocarlo exactamente como lo había encontrado. Volví a colocar la billetera en el bolsillo de sus pantalones y me dirigí silenciosamente al baño, cerrando la puerta antes de encender la luz. Me miré en el espejo, la mujer que había pasado meses planeando el viaje de aniversario perfecto, que había creído que su matrimonio valía la pena salvar. Detrás de mí, a través de la puerta abierta del baño, podía ver nuestra cama tamaño king, las sábanas arrugadas y al hombre que lo había destrozado todo con un solo trozo de papel. Mañana, sonreiría y le daría un beso de buenos días. Fingiría entusiasmo por mi cita en el spa, mientras él jugaba al golf. Comenzaría a hacer mis propios planes. El paraíso había sido interrumpido, pero Charles no lo sabría. Todavía no. Dormir se volvió imposible. Permanecí acostada junto a Charles durante 2 horas más, escuchando su respiración tranquila mientras mi mente repasaba 15 años de recuerdos, buscando señales que podría haber pasado por alto. A las 3 de la madrugada, me levanté de la cama de nuevo, esta vez con un propósito en lugar de por una aspirina. La computadora portátil de Charles estaba sobre el escritorio en la sala de estar de nuestra suite. Las olas del océano proporcionaban una banda sonora rítmica mientras la abría con cuidado. La luz azul iluminaba mi rostro en la oscuridad. Sabía el patrón de su contraseña. Alternaba entre nuestra fecha de aniversario y el cumpleaños de su madre, ocasionalmente agregando un signo de exclamación cuando los sistemas lo requerían. Seguridad amateur para un hombre con tanto que ocultar. Probé primero con nuestra fecha de aniversario, 0608-2009. Nada. El cumpleaños de su madre con un signo de exclamación. 11251955. La pantalla se desbloqueó, revelando docenas de pestañas del navegador abiertas. Charles siempre había sido desorganizado con su vida digital, un rasgo que había encontrado entrañable hasta ahora. Su correo electrónico seguía conectado. Hice clic en las carpetas, buscando el nombre de Rebecca, sin encontrar nada, hasta que revisé sus elementos archivados. Allí estaban, docenas de intercambios que se remontaban a 8 meses atrás, cada mensaje más íntimo que el anterior. Su correspondencia reveló una relación que se había reavivado durante una conferencia de negocios en Chicago el otoño pasado, una conferencia a la que yo lo había animado a asistir. Eleanor cree que estoy estableciendo contactos con clientes potenciales, había escrito. Si tan solo supiera que la conexión más valiosa que hice fue reconectar contigo. Mi estómago se revolvió mientras seguía leyendo. Su nostalgia inicial se había convertido rápidamente en la planificación de reuniones, y finalmente, en estas vacaciones. Charles había sugerido el Malibu Coast Resort porque yo estaría fácilmente distraída con las comodidades mientras ellos llevaban a cabo sus verdaderos negocios. Sus verdaderos negocios. Los correos electrónicos hacían referencia a una empresa llamada Geraisen Partners, con discusiones financieras cada vez más específicas. Abrí una nueva pestaña del navegador y busqué en los marcadores de Charles información bancaria. No se había molestado en ocultar su administrador de contraseñas, otra señal de su complacencia en nuestro matrimonio.
3 clics más tarde, estaba mirando una cuenta que nunca antes había visto. Una cuenta comercial conjunta para Horizon Partners LLC, con Charles Harrington y Rebecca Westfield como firmantes. El saldo, $387,000. Mi mano voló a mi boca para sofocar un grito ahogado. Reconocí esos fondos. Eran de nuestra cartera de jubilación. 6 meses de reasignaciones estratégicas que había mencionado casualmente durante la cena. Solo estoy moviendo algunas inversiones para obtener mejores rendimientos, había dicho. No hay nada de qué preocuparse. Las cosas financieras son aburridas de todos modos. El recuerdo de esa conversación ardía ahora. Había estado preparando documentos fiscales trimestrales para mi trabajo voluntario con una organización sin fines de lucro local, trabajo que utilizaba mi experiencia en contabilidad, cuando hizo ese comentario. Casi le pido detalles, pero me detuve cuando agregó: confía en mí para manejar esto. Ella. Ya tienes suficiente en tu plato. Surgió otro recuerdo. Charles cuestionando mi donación a la recaudación de fondos médicos de mi hermana el año pasado. ¿Estás segura de que podemos pagar $5,000 en este momento? Tenemos que pensar en nuestro futuro. Todo mientras desviaba cientos de miles a una empresa secreta con su exesposa. Tomé capturas de pantalla metódicamente de todo, enviándolas a mi cuenta de correo electrónico personal antes de cubrir cuidadosamente mis huellas digitales. Una habilidad olvidada de mis días de contabilidad regresó. La capacidad de examinar estados financieros y reconstruir narrativas a partir de números. Las transferencias habían comenzado pequeñas, pero se hicieron más grandes y más frecuentes, acelerándose en los últimos 3 meses. La transferencia más reciente había sido solo 2 días antes de nuestro viaje, $150,000 movidos de nuestra cuenta de inversión conjunta a Horizon Partners. Seguí el rastro del dinero hacia atrás, notando cómo Charles había cuestionado mis modestas compras de ropa el mes pasado mientras transfería simultáneamente $75,000 a la cuenta que compartía con Rebecca. Al acercarse el amanecer, cerré la computadora portátil exactamente como la había encontrado y volví a la cama, acostada inmóvil junto al extraño con el que me había casado. Observé el amanecer prometido sola, su belleza perdida para mí mientras planeaba mis próximos movimientos. Cuando Charles finalmente se despertó alrededor de las 8, ya me había duchado y vestido con el vestido floral que me había felicitado ayer. Me había maquillado cuidadosamente para ocultar mi noche de insomnio. «Buenos días, hermosa», murmuró, extendiendo la mano hacia mí. «Dormiste bien». Como un tronco, mentí, inclinándome para besar su frente. Pedí desayuno en el balcón. La vista es increíble. Mientras se duchaba, hice 2 llamadas cruciales desde el balcón. Primero, a nuestro abogado, Martín, en Boston, manteniendo mi voz baja y firme mientras le explicaba la situación. Martín se había encargado de los asuntos legales de mi familia durante décadas. Charles siempre lo había encontrado innecesariamente cauteloso y había presionado para que su compañero de cuarto de la universidad se encargara de nuestros asuntos. Ahora entendía por qué. «No lo confrontes todavía», aconsejó Martín. «Envía todo lo que encontraste. Presentaré órdenes financieras de emergencia esta mañana para congelar las cuentas principales». Mi segunda llamada fue a mi banquera personal, Angela, que administraba la modesta herencia que me había dejado mi abuela. Charles había sugerido repetidamente que consolidáramos esos fondos en nuestras inversiones conjuntas para simplificar, pero las palabras de mi abuela me habían detenido. «Siempre guarda algo que sea solo tuyo, Eleanor. No porque no confíes, sino porque siempre debes poder valerte por ti misma». Angela respondió de inmediato a pesar de la hora temprana. «Estoy poniendo una retención de seguridad en tus cuentas personales», dijo después de escuchar mi explicación abreviada. «No debería tener acceso, pero asegurémonos». Entre llamadas, fotografié el horario en papel que había encontrado en la billetera de Charles, junto con otros documentos en su maletín, documentos de constitución de Horizon Partners que incluían tanto a Charles como a Rebecca como socios fundadores. Charles salió del baño con el cabello húmedo y una sonrisa brillante, completamente inconsciente de que había descubierto su traición. Se unió a mí para el desayuno, charlando sobre su juego de golf programado para más tarde. «No te importa, ¿verdad, cariño? Sé que se supone que debemos pasar tiempo juntos, pero estarás en tu masaje de todos modos». Sonreí y le tomé la mano por encima de la mesa. «Por supuesto que no. Tenemos 2 semanas enteras aquí, mucho tiempo juntos». Lo que no dije. Ahora sabía exactamente a dónde iba y con quién se iba a reunir. Lo que no mostré.
El devastador conocimiento de que nuestros 15 años juntos habían culminado no solo en una traición emocional, sino también en un engaño financiero que amenazaba con destruir la vida que habíamos construido. Mientras Charles me besaba para despedirse una hora más tarde, prometiendo reunirse conmigo para un almuerzo tardío, lo vi alejarse con el paso seguro de un hombre que se creía inteligente más allá del descubrimiento. No tenía idea de que mientras se dirigía a su reunión de negocios con Rebecca en el puerto deportivo, yo estaría poniendo en marcha el colapso de su castillo de naipes cuidadosamente construido. Observé a Charles desaparecer por el sinuoso camino hacia el puerto deportivo, esperando hasta que estuvo completamente fuera de la vista antes de permitir que mi sonrisa cuidadosamente construida se desvaneciera. La brisa del océano llevaba el aroma a sal y traición mientras recuperaba la compostura y me preparaba para lo que sería la actuación de mi vida. El restaurante junto a la playa ya se estaba llenando con los huéspedes adinerados del resort cuando llegué para nuestro almuerzo tardío programado. Había elegido una mesa con una vista clara de la entrada y el puerto deportivo más allá. Quería verlos acercarse. Mis dedos temblaron levemente mientras pedía una copa de Sauvignon Blanc, algo para calmar mis nervios antes de que comenzara el espectáculo. Justo a tiempo, aparecieron en la entrada del restaurante, precisamente 30 minutos después de la hora acordada para nuestra reunión. Charles, con aspecto relajado en su atuendo de golf, Rebecca riendo de algo que había dicho. Se detuvieron en el mostrador de recepción y observé el momento en que Charles me vio. Su rostro experimentó una transformación notable, de camaradería íntima a culpabilidad sorpresa y a una casualidad fabricada en el lapso de 3 segundos. Eleanor se acercó a nuestra mesa con fingida preocupación. Siento mucho llegar tarde. Nunca adivinarás con quién me encontré en el hoyo 9. Rebecca lo siguió con una sonrisa de disculpa. Espero que no te importe que me una a tu almuerzo, insistió Charles. Por supuesto que no, respondí, levantando mi copa de vino en señal de saludo. ¡Qué encantadora sorpresa! De nuevo. Apareció el camarero y Charles pidió bebidas para él y para Rebecca sin consultarnos a ninguna de las dos sobre si ella se unía a nuestra mesa. Un gesto pequeño pero revelador. ¿Cómo estuvo tu masaje?, preguntó Charles, su mano cubriendo la mía sobre la mesa en una muestra de afecto que ahora se sentía como otra partida en su libro mayor de engaños. Divino, mentí, habiéndolo cancelado para hacer mis llamadas de emergencia. Aunque tuve que salir brevemente para ajustar nuestro horario de spa. Reservaron 2 veces uno de mis tratamientos. Los ojos de Rebecca se dirigieron a Charles momentáneamente, una mirada tan rápida que la mayoría la habría pasado por alto. Pero yo estaba atenta precisamente a estos momentos. Ahora ellos tenían planes que mis tratamientos acomodarían. Planes ahora potencialmente interrumpidos. Nada serio, espero, dijo Charles, su pulgar acariciando distraídamente mi muñeca en un gesto que alguna vez me habría consolado. Nada que no pudiera manejar, le aseguré, dejando que la calidez impregnara mi voz mientras mi mente calculaba cada movimiento en este juego de ajedrez. Las contadoras somos buenas con los conflictos de programación. Charles se rió entre dientes, relajado por mi referencia a mi antigua profesión. Eleanor era toda una maga de las finanzas antes de que nos casáramos, le dijo a Rebecca, como si ella no hubiera sido la esposa anterior. Como si no hubieran hablado extensamente de mí en sus correos electrónicos. ¿En serio? ¿En qué empresa trabajabas?, preguntó Rebecca, fingiendo interés mientras miraba sutilmente su reloj. Brightman & Associates. De hecho, me especialicé en contabilidad forense. Observé su rostro atentamente mientras agregaba. Seguir el rastro del dinero era mi talento particular. Un destello de inquietud cruzó sus rasgos, rápidamente enmascarado por una sonrisa. Fascinant. Siempre encontré las finanzas bastante aburridas, personalmente. El almuerzo transcurrió con una amabilidad insoportable. 3 actores actuando para diferentes públicos. Le pregunté a Rebecca sobre su trabajo actual, sabiendo por sus correos electrónicos exactamente lo que hacía, pero viéndola fabricar una historia sobre consultoría de galerías de arte que convenientemente omitía a Geraisen Partners. Después de que Rebecca se disculpó para atender una llamada de negocios, me incliné hacia Charles. Parece agradable. Me alegro de que todos hayamos superado cualquier incomodidad. El alivio en su rostro era palpable. Eso es lo que siempre me ha encantado de ti, ella, tu madurez. Una vez que terminó el almuerzo y Charles mencionó otra lección de golf programada para la tarde, sonreí y le sugerí que se divirtiera. Tengo un tratamiento facial a las 3 de todos modos. Nos vemos para cenar a las 7. En el momento en que se fueron, me moví rápidamente. Primero, una llamada a nuestro asesor financiero, Richard.
No desde nuestra suite, sino desde un lugar apartado cerca del estanque Koi donde no me pudieran escuchar. Eleanor, estas transferencias nunca fueron autorizadas a través de mí, confirmó Richard después de que le expliqué lo que había descubierto. Charles eludió nuestros protocolos habituales. ¿Puedes asegurar lo que queda? Ya estoy implementando medidas de emergencia basadas en la presentación de Martín. Las cuentas de inversión conjuntas están temporalmente congeladas en espera de la revisión de actividades inusuales. Terminé la llamada y miré a los peces de colores nadando en dichosa ignorancia abajo. Hace 15 años, había sido una estrella en ascenso en Brickman, especializada en identificar fraudes financieros y rastrear activos ocultos. Luego conocí a Charles en una gala benéfica. El negocio naviero de su familia se estaba expandiendo y él había pintado sueños de construir algo juntos. 6 meses después de nuestra boda, cuando su empresa necesitó una reestructuración, dejé mi carrera temporalmente para ayudarlo a estabilizar el negocio. Temporal se había vuelto permanente. Cada vez que mencionaba volver a trabajar, había otra crisis en su empresa, otra razón por la que me necesitaban entre bastidores. Eventualmente, canalicé mis habilidades hacia el trabajo voluntario para organizaciones sin fines de lucro, diciéndome a mí misma que era más satisfactorio que la contabilidad corporativa. Ahora me daba cuenta de lo deliberadamente que me había aislado de mi identidad profesional, las mismas habilidades que habrían detectado su engaño años antes. Mi siguiente parada fue la oficina de seguridad, donde solicité hablar en privado con el jefe de seguridad. Thomas Reeves era un exdetective de policía con ojos amables y un comportamiento sensato. Señora Harrington, ¿en qué puedo ayudarla?, preguntó una vez que nos sentamos en su oficina. Mantuve la compostura mientras explicaba. Necesito cambiar el acceso a nuestra suite y asegurar una habitación separada con mi apellido de soltera, Walsh. Es una situación delicada que involucra a mi marido. Su expresión se mantuvo neutral, pero la comprensión brilló en sus ojos. Manejamos estas situaciones con absoluta discreción. Puedo preguntar si le preocupa su seguridad. No físicamente, aclaré. Pero necesito privacidad y acceso seguro a mis pertenencias sin interferencias. En 20 minutos, tenía tarjetas magnéticas tanto para nuestra suite original como para una nueva habitación en un ala diferente del resort, registrada a nombre de Eleanor Walsh. Thomas me acompañó personalmente de regreso a la suite, donde sabía que tenía aproximadamente 90 minutos antes de que Charles pudiera regresar. Llame a mi línea directa si necesita algo, dijo Thomas, entregándome su tarjeta. Lo que sea. Una vez sola, me moví con eficiencia practicada, seleccionando ropa esencial, artículos de tocador y las joyas que había heredado de mi abuela. Fotografié el contenido restante del maletín de Charles y empaqué todos mis documentos cruciales. La nueva habitación sería mi centro de comando, pero mantendría las apariencias en nuestra suite para evitar que Charles se diera cuenta de que algo había cambiado. Mientras transfería los últimos artículos que necesitaba a una bolsa de mano del resort, capté mi reflejo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la esposa confiada que había llegado ayer, ansiosa por reavivar un matrimonio. En su lugar, había alguien con ojos claros y la espalda recta, la contadora forense que despertaba de un letargo de 15 años, lista para desentrañar la red financiera que Charles había tejido. Mírelo hoy. Charles volvería pronto de su encuentro con Rebecca. Hice una última revisión de la habitación, asegurándome de que todo pareciera intacto. Luego me colgué al hombro mi bolso discretamente empacado. La estratega invisible estaba ahora completamente despierta, y Charles no tenía idea de que el juego había cambiado. Todavía creía que estaba jugando ajedrez, mientras que yo estaba preparando las damas. Para cuando se diera cuenta de su error, yo estaría 3 movimientos por delante, con mis piezas ya en posición. Cerré la puerta en nuestra suite y me dirigí hacia mi nueva habitación, mis pasos ligeros con propósito en lugar de pesados por la traición. El tiempo de las lágrimas había pasado. Ahora era el momento de actuar. Mi nueva habitación era más pequeña, pero ofrecía una vista serena de la costa desde un ángulo diferente. Coloqué el joyero de mi abuela en la cómoda, un recordatorio tangible de su sabiduría que ahora me guiaba a través de esta crisis. Después de ordenar mis pertenencias esenciales, abrí mi computadora portátil y revisé la evidencia que había recopilado hasta el momento. El rastro financiero era condenatorio, pero necesitaba confirmación de un experto. Martín me había enviado un mensaje de texto con un nombre, Daniel Atwood, contador forense senior de Deloitte, que, casualmente, se hospedaba en el resort para una conferencia de tecnología financiera. Martín había trabajado con él en varios casos y garantizaba su discreción. Se reunirá contigo a las 4:30 en el centro de negocios del resort, decía el mensaje de Martín.
Me debe un favor. Revisé mi apariencia en el espejo, arreglando mi atuendo de resort y aplicando una nueva capa de lápiz labial. La mujer que me devolvía la mirada parecía serena y profesional, sin rastro de la confusión bajo la superficie. Perfecto. El centro de negocios zumbaba silenciosamente con los asistentes a la conferencia cuando llegué. Daniel Atwood fue inmediatamente reconocible. Cincuentón, canoso, con gafas de lectura sobre la nariz mientras revisaba documentos en una mesa de la esquina. Se puso de pie cuando me acerqué, ofreciéndome un firme apretón de manos. Señora Harrington, Martín me informó sobre su situación. Gracias por reunirse conmigo con tan poca antelación, dije, deslizándome en la silla frente a él. Y por favor, llámame Eleanor. Le presenté mi evidencia, las capturas de pantalla, los extractos de cuenta y los registros de transferencias que había documentado meticulosamente. Su expresión se mantuvo neutral mientras revisaba cada elemento, ocasionalmente tomando notas en su tableta. Esto es infidelidad financiera del libro de texto, dijo finalmente, quitándose las gafas. El patrón sistemático de transferencias, la estructura de la empresa fantasma, el momento de los retiros para evitar activar alertas automáticas, su marido sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y Rebecca, según los documentos de constitución, no es solo una participante, sino una arquitecta. Este nivel de ingeniería financiera sugiere premeditación que se remonta al menos a un año. Golpeó uno de los documentos. Estas transferencias en particular, disfrazadas de inversiones comerciales, están estructuradas para establecer una negación plausible si se cuestionan. Con mis sospechas confirmadas, sentí que una extraña calma se apoderaba de mí. ¿Hay algo que haya pasado por alto? ¿Algún ángulo que pudieran usar para justificar esto? Los ojos de Daniel eran amables, pero sus palabras precisas. Eleanor, has construido una fortaleza de evidencia. Tu experiencia en contabilidad forense lo demuestra. Esto es más completo que lo que muchos profesionales compilarían en semanas, y mucho menos en horas. Pasamos los siguientes 45 minutos revisando estrategias legales y salvaguardas financieras. Cuando nuestra reunión concluyó, me entregó su tarjeta de presentación. Llámame directamente si encuentras alguna resistencia por parte de las instituciones financieras. Martín mencionó que tu marido tiene conexiones en los círculos bancarios de Boston. Gracias, Daniel, por todo. Una última cosa, agregó mientras me levantaba para irme. No subestimes el impacto emocional de lo que estás haciendo. Las batallas financieras pueden ser tan agotadoras como las emocionales. Asentí, apreciando su preocupación aunque sabiendo que no podía comprender la profundidad de la traición que estaba procesando. Mi siguiente parada fue un rincón apartado del jardín del resort, donde podía hacer llamadas seguras para finalizar la protección de mis bienes personales. Mi abuela me había dejado una herencia modesta pero significativa, una propiedad en Vermont, una cartera de acciones de primera línea y varias reliquias familiares. Charles había sugerido repetidamente que incorporáramos estos activos a nuestras propiedades conjuntas para eficiencia fiscal, pero siempre los había mantenido separados. Siempre guarda algo que sea solo tuyo, Eleanor, me había aconsejado mi abuela mientras me mostraba su colección de joyas antes de morir. No porque el matrimonio no se trate de compartir, sino porque toda mujer necesita la seguridad de saber que puede valerse por sí misma si la vida da un giro inesperado. Completé las llamadas, confirmando que mis cuentas personales ahora estaban bajo protocolos de seguridad adicionales e inaccesibles para cualquiera que no fuera yo. El peso sobre mis hombros se alivió ligeramente. Tenía una base financiera que Charles no podía tocar. Al regresar al edificio principal, me acerqué al mostrador de conserjería para organizar una reserva para cenar. Mantener las apariencias era crucial. La conserje, Sofía, nos había ayudado con nuestro registro ayer, en lo que ahora parecía otra vida. «Será Harrington, justo a tiempo», dijo. Estaba a punto de llamar a su habitación. Ha llegado una entrega especial de vino para su cena de aniversario esta noche. Cuando se alejó de su escritorio para recuperar la nota de entrega, noté una fotografía metida en la esquina de su estación de trabajo. Sofía con una niña pequeña, de unos 8 años, ambas sonriendo radiantes a la cámara. ¿Su hija?, pregunté cuando regresó. Su expresión se suavizó. Sí. Mi todo. Emma. Algo en su tono resonó en mí. Es hermosa. Sofía dudó, luego bajó la voz. El señor Reeves de seguridad mencionó que podría necesitar alguna asistencia adicional durante su estadía. Mi guardia se levantó instantáneamente. No estoy segura de a qué se refiere. Hace 3 años, estuve en una situación similar, dijo en voz baja, sus ojos encontrando los míos con comprensión. Diferentes circunstancias,
Misma traición. Este resort fue mi nuevo comienzo después. Deslizó una nota por el mostrador. Si necesita algo que normalmente no aparecería en la factura del resort. Servicios de documentación, transporte seguro, contactos legales locales. Llame a este número. La firma de mi hermana se especializa en ayudar a mujeres en transición. La alianza inesperada trajo la primera calidez genuina que había sentido desde que descubrí la traición de Charles. Gracias, Sofía. De vuelta a mi nueva habitación, finalicé los arreglos para el día siguiente. Un vuelo a casa reservado con mi apellido de soltera para mañana por la tarde. Martín había organizado la preparación de los documentos preliminares de divorcio, con copias enviadas a mi correo electrónico seguro. Las protecciones financieras estaban en su lugar. Y entonces, de repente, el peso de todo se derrumbó sobre mí. 15 años de matrimonio, innumerables recuerdos, el futuro que habíamos planeado, todo construido sobre una base de mentiras. Me hundí en el borde de la cama, mi compostura cuidadosamente construida finalmente se derrumbó. Las lágrimas llegaron en oleadas, dolor por lo que pensé que teníamos, rabia por su engaño calculado, miedo al camino incierto por delante. Me permití exactamente 20 minutos para derrumbarme por completo, acurrucada en la cama. Liberé cada emoción que había estado controlando desde que encontré ese maldito papel en su billetera. 20 minutos para llorar la muerte de mi matrimonio. Cuando sonó la alarma de mi teléfono, me levanté y me lavé la cara con agua fría. En el espejo, vi ojos enrojecidos, pero también una claridad que no había estado allí antes. Durante 15 años, Charles me había subestimado. Asumió que era demasiado confiada, demasiado concentrada en nuestra relación para notar sus planes, demasiado alejada de mis habilidades profesionales para seguir el rastro de su dinero. Su error fatal fue olvidar quién había sido antes de convertirme en la señora Charles Harrington. Nunca había conocido realmente a Eleanor Walls, la mujer que había rastreado activos ocultos por valor de millones y testificado en un tribunal federal contra estafadores financieros antes de los 30 años. Me vestí cuidadosamente para la cena, sabiendo que sería nuestra última noche de simulación. El desayuno de mañana cambiaría todo. Seleccioné una tarjeta de papelería del resort y escribí una nota simple para que la entregaran con el champán del desayuno, por 15 años de asociación y absoluta honestidad. Una última comprobación de mis preparativos, una última revisión de la evidencia organizada en mi portafolio, y estaba lista. Mañana, Charles y Rebecca descubrirían lo que sucede cuando subestimas a una mujer que pasó una década encontrando dinero oculto, antes de convertirse en tu esposa. Enderecé los hombros y me dirigí a reunirme con mi marido para cenar. Las piezas de ajedrez de mi contraataque, ahora perfectamente colocadas en el tablero. La cena había sido una clase magistral de engaño, no mío, sino de Charles. A lo largo de 5 platos de exquisita cocina, había interpretado al marido atento, recordando nuestros primeros años juntos, brindando por muchas décadas más de felicidad. Yo había igualado su actuación, levantando mi copa por la verdad y la asociación, viéndolo sonreír sin una pizca de ironía. Cuando llegó la mañana, me desperté antes del amanecer, tranquila y concentrada. Me duché, peiné y elegí mi atuendo con sumo cuidado, un vestido de lino color crema que transmitía elegancia y autoridad. Agregué los pendientes de perlas de mi abuela y el colgante de zafiro que Charles me había regalado en nuestro 10º aniversario. Una armadura de diferente tipo. Un mensaje de texto de Sofía confirmó que mis arreglos especiales para el desayuno estaban en su lugar. Un segundo mensaje de texto de Thomas Reeves me aseguró que el auto estaría esperando en la entrada lateral como se solicitó. Todo estaba listo. Charles se movió mientras me aplicaba el lápiz labial. «Estás despierta temprano», murmuró, buscando su teléfono para mirar la hora. «Pensé que deberíamos tener un desayuno de aniversario adecuado», respondí, con voz ligera. «He reservado una mesa en la terraza a las 9». Dudó por un momento, el tiempo suficiente para que supiera que estaba revisando mentalmente su horario con Rebecca. «Perfecto», dijo finalmente, «aunque tengo esa lección de golf a las 11. Estoy segura de que llegarás a tiempo». El restaurante de la terraza daba al Pacífico, el sol de la mañana transformaba el agua en un lienzo de diamantes. Había elegido nuestra mesa estratégicamente, ubicada en el centro pero con algo de privacidad, visible desde la entrada pero no demasiado cerca de otros comensales. El maitre nos condujo a nuestros asientos con una floritura practicada. «El champán se servirá a las 9:30, como lo solicitó, señora Harrington», confirmó discretamente. Charles arqueó una ceja. «¿Champán para desayunar? Estamos siendo decadentes». «Es nuestro aniversario», le recordé.
15 años merecen algo especial. Pedimos waffles belgas para él, fruta y yogur para mí. Una comida que sabía que no comería. Mientras esperábamos, Charles miró su reloj 2 veces, sus dedos golpeando un ritmo impaciente sobre el mantel. ¿Esperas a alguien?, pregunté inocentemente. Solo estoy atento a esa lección de golf, dijo, tomando mi mano por encima de la mesa. Aunque odio acortar nuestro desayuno. No te preocupes, le aseguré. Me he asegurado de que todo esté perfectamente cronometrado. A las 9:28 precisamente, me disculpé para refrescarme, colocándome cerca de la entrada de la terraza con una vista clara tanto de nuestra mesa como del camino desde el resort. Justo a tiempo, apareció Rebecca, con un vestido de verano y una expresión de leve confusión. La intercepté antes de que pudiera sentarse en otro lugar. «Rebecca, qué oportuno», exclamé, acercándome a ella con una cálida sonrisa. Charles y yo estábamos desayunando por nuestro aniversario. Debes unirte a nosotros. Sus ojos se abrieron ligeramente. Oh, no querría interrumpir su celebración. Tonterías, insistí, tomándola del brazo con suavidad pero con firmeza. Después de todo, prácticamente somos socias, ¿no? El destello de pánico en sus ojos era inconfundible, pero el condicionamiento social prevaleció. Me permitió guiarla a nuestra mesa, donde el rostro de Charles experimentó otra transformación notable. Sorpresa, alarma, placer forzado. «Mira a quién me encontré», anuncié al llegar a la mesa. Invité a Rebecca a unirse a nuestra celebración de aniversario. Un camarero se acercó con el champán que había pedido, un Dom Perignon vintage que costaba más que el salario semanal de la mayoría de la gente. «Momento perfecto», dije mientras comenzaba a servir. «Ahora estamos todos aquí». La sonrisa de Charles se congeló cuando Rebecca tomó el asiento que había sacado para ella, directamente frente a él, a mi lado. «¡Qué inesperado! Las mejores sorpresas siempre lo son», respondí, levantando mi copa una vez que el camarero terminó de servir. «Por las asociaciones, la honestidad y las consecuencias». La copa de Charles se detuvo a medio camino de sus labios. ¿Consecuencias? Metí la mano debajo de la mesa para buscar el delgado portafolio que había colocado antes y lo puse sobre la mesa entre nosotros antes de que llegara Rebecca. Quería compartir mi regalo de aniversario, con los dos. Charles miró a Rebecca y luego a mí. «Eleanor, ¿de qué estás hablando?» Abrí el portafolio, sacando el primer documento, una copia impresa de sus intercambios de correo electrónico. 15 años es el aniversario de Cristal, pero pensé que el papel sería más apropiado. El color se desvaneció del rostro de Charles cuando reconoció los correos electrónicos. La copa de champán de Rebecca se congeló en el aire. «Esto es solo el comienzo», continué, con voz firme. «He compilado una gran colección, correos electrónicos, extractos bancarios, documentos de constitución de Geraisen Partners LLC. Coloqué cada documento sobre la mesa mientras los nombraba. Las transferencias no autorizadas de nuestras cuentas de jubilación, el calendario de sus reuniones durante nuestra segunda luna de miel. «Eleanor», comenzó Charles, pero levanté la mano. «No he terminado», dije. «Mientras jugabas al golf, ayer, o mejor dicho, te reunías con Rebecca en el puerto deportivo para discutir tu próxima transferencia. Yo estaba bastante ocupada. Saqué otro documento. Este es un aviso de acción financiera de emergencia, presentado ayer por la mañana. Todas nuestras cuentas conjuntas están congeladas en espera de la investigación de transferencias no autorizadas». Rebecca dejó su copa de champán con cuidado. «Charles, ¿de qué está hablando?» «¿Ella no lo sabe?», pregunté, con genuina sorpresa coloreando mi voz. «¿No le dijiste a tu socia que el dinero que has estado canalizando a Geraisen Partners fue tomado sin autorización? Eso es fraude de valores, Charles. Y conspiración, en el caso de Rebecca, una vez que aceptó los fondos». La terraza a nuestro alrededor continuó con su ritmo matutino, los camareros sirviendo desayunos, tintineo de copas, conversaciones fluyendo. Nuestro drama privado estaba contenido dentro de nuestra burbuja de tensión. «Estás exagerando», dijo Charles, intentando recuperar el control. «Estas fueron inversiones comerciales legítimas. Por eso las ocultaste, creaste documentación falsa, mentiste sobre tus reuniones». Negué con la cabeza. «El contador forense que revisó tus transacciones ayer no está de acuerdo». La compostura de Rebecca se quebró. «¿Hablaste con un contador? Charles, dijiste que estos fondos estaban limpios. Eran inversiones personales». Charles insistió, su voz elevándose ligeramente antes de contenerse, mirando alrededor a las mesas cercanas.
Eleanor, este no es el lugar. No estoy de acuerdo. Este es exactamente el lugar. Saqué el documento final, la petición de divorcio que Martín había preparado. Nuestro matrimonio termina exactamente donde elegiste destruirlo. En público, con una audiencia, mediante un engaño calculado. Charles intentó agarrar los papeles, pero los deslicé de nuevo en mi portafolio. Tu copia te será entregada formalmente la próxima semana. He autorizado a Martín para que coopere con la División de Delitos Financieros si es necesario. No lo harías, susurró Charles, con el rostro ceniciento. 15 años. 15 años que dediqué a nuestra sociedad, mientras planeabas tu estrategia de salida. Me puse de pie, recogiendo mi portafolio. Ya he movido mi herencia y mis bienes personales fuera de tu alcance. Las cuentas conjuntas están congeladas. Los activos de Geraisen Partners serán los siguientes, una vez que comience la investigación por fraude. Rebecca se apartó de la mesa. No tenía idea de que el dinero no se había transferido correctamente. Él me dijo: guárdatelo para la declaración, le aconsejé. Necesitarás mejores mentiras que esa. Mírelo hoy. Momento perfecto. Mi auto está esperando. Tengo un vuelo que tomar. ¿Te vas? Charles se puso de pie, el pánico finalmente rompiendo su fachada de compostura. Eleanor, tenemos que hablar de esto racionalmente. Lo que sea que creas que encontraste. Encontré exactamente lo que ocultaste, Charles. Cada dólar, cada mentira, cada plan que hiciste para abandonar nuestro matrimonio mientras me mantenías en la oscuridad. Cerré mi portafolio con firmeza. Siempre decías que era demasiado confiada, que los asuntos financieros me aburrían. Olvidaste que antes de ser tu esposa, yo era la contadora que testificó contra el plan de inversión de Brenner. Le hice un gesto al camarero. Por favor, cargue el desayuno a la habitación del señor Harrington. Incluya una propina generosa. Es su aniversario, después de todo. Charles me agarró del brazo cuando me di la vuelta para irme. No puedes simplemente irte. Lo miré a los ojos por última vez, viendo no al hombre que había amado, sino a un extraño que finalmente había reconocido. No me estoy yendo, Charles. Estoy caminando hacia adelante. Algo que debería haber hecho hace años. Le quité suavemente la mano de mi brazo y los dejé sentados allí, con el champán intacto, la evidencia esparcida entre ellos como las ruinas de sus planes. Mis pasos fueron firmes mientras cruzaba la terraza, saludando cortésmente a otros huéspedes que disfrutaban de sus desayunos, ajenos a la destrucción que había dejado atrás. Thomas Reeves esperaba junto a la entrada lateral con un discreto asentimiento. Su auto está listo, señorita Walsh. El uso de mi apellido de soltera se sintió como reclamar una parte de mí misma olvidada hace mucho tiempo. Gracias, Thomas. Mientras el auto se alejaba del Malibu Coast Resort, no miré hacia atrás. Por delante había incertidumbre, batallas legales y el doloroso proceso de reconstrucción. Pero ya no era la mujer que había llegado hacía 2 días, ansiosa por salvar un matrimonio construido sobre mentiras. Esa mujer se había ido. En su lugar estaba Eleanor Walsh, libre de ilusiones y completamente despierta a su propio poder. El desayuno, como la venganza, se sirve mejor frío.